Muy buenos días con todos, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de psicología. Ya en semanas anteriores hemos estado trabajando todo lo que es el tema, pues, de los procesos cognitivos, o sea, procesos que nos permiten aprender. Comenzamos viendo, pues, lo que eran las sensaciones y las percepciones, luego la atención y la memoria, y la semana pasada estuvimos analizando, pues, lo que era el pensamiento y el lenguaje. Hoy día vamos a hablar sobre el proceso cognitivo, un poquito más complejo. Este proceso es la inteligencia, ¿no? La inteligencia. Buenos días con todos, a ver qué me dicen en el chat. Ya, buenos días. Vamos a saludarlos también verbalmente. Buenos días con todos. ¿Sí? Atentos a la clase. Full motivación. Go ahead, vamos adelante. ¿Cómo están Sofía, Camila, Caterine? Gracias por los saludos. Gracias por la bienvenida. Bueno, la semana pasada, recuerdan, tuvimos problemas con el internet. El día de hoy, menos mal que está todo bien. Sí, y hoy día vamos a trabajar, pues, lo que es la inteligencia. Una palabrita, un constructo hipotético, un proceso mental, pues, que vamos a entender en la clase de hoy. Muchas veces nos preguntamos qué es la inteligencia, ¿no? ¿Qué cosa es ser inteligente? Pues hay distintas maneras de enfocar la inteligencia. Los psicólogos mismos en eventos, en congresos donde se ha hablado sobre la inteligencia, pues van a plantear distintas definiciones, algunas ligadas a la competencia, el razonamiento, la comprensión. Otros pues asumen la inteligencia más ligada a la adaptación, los talentos y la eficacia. Y otros pues un poquito más con la interacción social, la empatía, el autodominio y la asertividad. Vamos a ver pues que en psicología hay distintas maneras de entender, de definir la inteligencia, y vamos a revisar pues la existencia de teorías que nos hablan sobre la inteligencia. Stephen Hawking, este físico británico, pues nos define la inteligencia como la capacidad de adaptarse al cambio, la capacidad de poder entender el entorno y adaptarse a ese entorno, pese a las limitaciones por pues el trastorno neurodegenerativo que presentaba. Él pues igual trató de adaptarse a esta situación y exponer pues brillantemente sus teorías. Hoy día vamos a revisar pues la inteligencia, y los temas que trataremos es primero, ¿qué es la inteligencia? ¿Cuál es la definición? ¿Qué teorías existen sobre la inteligencia? Veremos las teorías clásicas y también las teorías contemporáneas. Entendiendo que estas teorías clásicas, la de Thurston, la de Cattell y la de Spearman, son teorías que se concentran básicamente pues en la estructura y medición de la inteligencia. En cambio, las teorías contemporáneas se preocupan un poco más por la evolución y el desarrollo de la inteligencia, o sea, cómo es que la inteligencia aparece en la persona y a lo largo del tiempo va a ir modificándose, evolución y desarrollo. ¿Qué podemos hacer para mejorar la inteligencia? Bien, etimológicamente, pues la palabra inteligencia, ¿sí?, proviene de inteligentia o intellectus. Aquí tenemos dos componentes, inter y leyere. Inter, que significa dentro, y leyere, pues, que significa leer, ¿sí? Entonces, básicamente es una lectura del interior de lo que uno esté analizando. Y pues uno, luego de esta lectura, de esta visión que tiene de lo que esté analizando, pues elegirá la mejor opción. Como concepto decimos que la inteligencia es un constructo hipotético, o sea, una creación humana, un concepto, una palabra, ¿sí?, que utilizamos ¿para qué? Para explicar. ¿Qué queremos explicar con esta palabrita, con este constructo hipotético? Lo que queremos explicar es pues la competencia y velocidad
para adquirir, guardar y aplicar conocimientos. Entonces, cuando piensen en inteligencia, piensen en competencia y velocidad para adquirir, guardar y aplicar conocimientos. La persona inteligente debe de velozmente, o sea, rápidamente, y eficazmente, o sea, competentemente, debe de adquirir información, o sea, debe aprender. Si tú estás tratando de aprender algo y demoras mucho en aprenderlo, como que no eres muy inteligente. Si ya aprendiste algo, ¿sí? Pero lo organizas mal, no lo guardas bien, como no eres muy inteligente. Si lo que tienes ya guardado y organizado, almacenado en tu memoria, luego no lo sabes utilizar, o sea, lo usas mal, o aplicas mal el conocimiento, entonces también no eres muy inteligente. Entonces, la inteligencia es esta competencia y velocidad para adquirir, guardar y aplicar el conocimiento. Ahora, la inteligencia pues es estudiada por la psicología y vamos a encontrar pues teóricos que nos proponen, ¿sí?, sus ideas acerca de la inteligencia. Estas propuestas teóricas se dividen en dos, en las teorías clásicas o psicométricas y en las teorías contemporáneas. Las teorías clásicas o psicométricas, hemos dicho, pues se concentran en la estructura y medición de la inteligencia. Acá los representantes son Charles Spearman, Louis Thurston y Raymond Becquerel. Y las teorías contemporáneas hemos manifestado que se concentran en el desarrollo y la evolución de la inteligencia. Tenemos la teoría psicogenética de Jean Piaget, la sociohistórica de Lev Vygotsky, la triárquica de Robert Sternberg, las inteligencias múltiples de Howard Gardner y la inteligencia emocional de Peter Salovey, y también pues modificada luego por Daniel Goleman. Como hemos manifestado, pues estas teorías clásicas o psicométricas, ¿no?, usan como criterio investigar la estructura y contenido de la inteligencia, ¿sí? Se enfocan pues en problemas cognitivos abstractos, como la persona puede conocer, puede manejar símbolos, puede clasificar, ordenar las cosas. La inteligencia para pues las teorías clásicas o psicométricas, la inteligencia debe ser medida. Debemos medir, debemos cuantificar cuánta inteligencia tienen las personas. La psicometría es una área pues de investigación que busca justamente la medición, la cuantificación de todo lo existente. La base, pues, es un principio. Todo lo que existe, existe en alguna medida. Entonces, si existe, debemos medirlo. Si la inteligencia existe, entonces hay que medirlo. La intención de medir la inteligencia, que se da a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, va a aportar al desarrollo de lo que se llama la psicometría. Esta área de la psicología que busca medir las variables psicológicas. Como antecedente a las teorías clásicas o psicométricas, tenemos el primer test de inteligencia, la primera escala de inteligencia, desarrollada por Alfred Wiener y Theodore Simon. Esta prueba se va a desarrollar a inicios del siglo XX, ¿sí? Y donde, pues, ellos elaboran esta prueba, este instrumento, pues lo van a hacer en Francia, ¿sí? En Francia se va a desarrollar este instrumento. Este instrumento permite, pues, la medición de la inteligencia. Es el primer test, es un instrumento bastante largo, ¿ok?, que permite pues diferenciar, ¿sí?, y clasificar a las personas según su nivel de inteligencia. Un concepto que también es importante aquí dentro de los antecedentes, pues es el concepto de edad mental, ¿sí?
Este concepto de edad mental se refiere a la edad que ha alcanzado la mente de un sujeto en comparación con el promedio mental de desarrollo para cada año de edad cronológica. Acá, para entender esto, pues tenemos que tener en cuenta que la edad cronológica es la edad que tenemos desde el nacimiento hasta la fecha en que calculamos. Por ejemplo, usted puede tener 16 años y 9 meses, eso es edad cronológica. Pero para cada edad cronológica, pues hay una distribución de las puntuaciones intelectuales en la población. Y pues la edad mental vendría a ser pues esas puntuaciones que son típicas para la edad cronológica. Ok, veámoslo acá. Acá tenemos el coeficiente de inteligencia que está distribuido, está distribuido en la curva normal. Al centro, el 68% de personas, o sea, la mayoría, ¿sí?, responden de una manera similar. ¿Ok? Esta sería la edad cronológica, por ejemplo. Entonces, si tenemos 17 años, toda la población de 17 años, ¿sí?, responde, ¿sí?, de una manera. Un 68% lo hacen, pues, ¿no? ¿Sí? Dentro del promedio. Pero hay un 14% que de pronto responde mejor, un 2% mucho mejor y un 0,1% que son excelentes. Al igual hacia abajo, ¿no? Un 14% que pues está por debajo del promedio, un 2% que está ya mal y 0,1% definitivamente muy, muy bajos en inteligencia, son deficientes. Entonces la mayoría, el 68% está acá, ¿sí? La edad mental, sí, la edad mental sería la puntuación que corresponde a lo que hace la mayoría de personas de una edad determinada. Entonces tú puedes tener de pronto, vamos a suponer que tu edad cronológica es 17 años, ¿no? Sin embargo, tu manera de comportarte, de pensar, de actuar, tu inteligencia es de 25. Entonces tienes 17, pero funcionas como 25. Tu edad mental sería 25. Puedes tener de repente 18 años, pero te comportas como un niño de 12, un adolescente de 12. Entonces, tu edad mental es inferior a tu edad cronológica. Siempre va a convenir que la edad mental sea mayor a la cronológica, o al menos estar dentro del promedio. Pero irse hacia abajo es problema. Ir hacia arriba está bastante bien. Otro concepto, pues acá, es el de coeficiente intelectual, CI. El coeficiente intelectual se obtiene luego de dividir la edad mental con la edad cronológica y multiplicar todo esto por 100. Entonces, cuando dividimos la edad mental con la edad cronológica y la multiplicamos por 100, vamos a tener nosotros nuestro coeficiente intelectual, nuestro CI. ¿Correcto? Entonces, siempre que la edad mental sea mayor a la edad cronológica, el CI va a ser, pues, superior a 100. Pero si es menor que la edad cronológica, va a ser inferior. Pregunto yo entonces aquí, miren, a partir del CI, yo puedo, ¿sí?, conocer cómo se clasifica la persona. Si está entre 90 y 109, su inteligencia será normal promedio, o sea, está por acá, en el 68%. Si es de 110 a 119, normal alto, o sea, está por acá, en este 14%. Si es de 120 a 129, será superior, acá en este 2%. Y superior a 130, será muy superior, en este 0,1%. Las personas con CI entre 80 y 89, su inteligencia normal baja, de 70 a 79, limítrofe, y inferior a 69, deficiencia mental definida. ¿Ok? Muy fuerte. Bien, entonces la pregunta que quiero hacerles es la siguiente, a ver si pueden encontrar la respuesta. Vamos a ver. Vamos a ver, recuerden que la inteligencia es la rapidez y además competencia, ¿no?, para manejar la información.
¿Sí? ¿Cuál sería el coeficiente intelectual que le corresponde a una persona cuya edad mental y edad cronológica es la misma? Si mi edad mental y mi edad cronológica son la misma, ¿cuál será el coeficiente intelectual? Vamos a ver cuántos inteligentotes hay, a ver. 3 nomás, son 35. Yo creo que pueden ser más. A ver, 5 han respondido, no sé si estará bien, todavía no abro las respuestas, no quiero ver las respuestas todavía. A ver que también han respondido. 6 de 36. Hay muy pocos, ¿eh? 7 de 36, 8 de 36, 9, 10. Ya estamos entonces en un 33% más o menos, ¿no? Ahora sí estamos en 33%. 11 de 36. Veamos qué han respondido. Yo no pregunté, uy, acá han caído todos, ¿ah? Yo no pregunté cuál era su nivel, yo pregunté cuál era su coeficiente. ¿Cuál es su coeficiente? Ya, solamente Yadira ha puesto bien. Ahora Jin acaba de poner, sería 100. Pues yo no pregunté cuál era su categoría intelectual. Yo pregunté cuál era su coeficiente. Y su coeficiente sería 100. Entonces está entre 90 y 109. Si hubiera preguntado cuál es su categoría intelectual, su nivel de inteligencia, ahí sí, pues, ¿no? Normal, promedio. Cuidado, chicos. Cuidado, por ahí se equivocaron. Si una persona tiene, vamos a suponer, si una persona tiene 20 años, ¿sí? Y su edad mental ha salido igual a 18 años, ¿cuál sería, pues, su coeficiente intelectual? Tiene 20 años, pero su edad mental es de 18. ¿Cuál sería su coeficiente intelectual? A ver, responda. ¿Están respondiendo? Ajá, lo están haciendo muy rápido, muy bien, ya. Y también caería dentro de normal promedio. Miren, ¿ah? Y eso que son 2 años de diferencia, ¿se han dado cuenta? 2 años de diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, con ese podemos decir que se encuentra en normal promedio. ¿Sí? Vamos entendiendo entonces, ¿correcto? Si yo les pregunto, a ver, vamos a ver si me resuelven esta. Si les pregunto, Juanito tiene, ¿sí? 18 años, pero su edad mental es de 30, ¿sí? Su edad mental es de 30, ¿correcto? ¿Sí? De acuerdo a la distribución normal de la inteligencia, de acuerdo a la distribución normal de la inteligencia, ¿sí? ¿En qué nivel se encontraría? Muy superior, ¿no es cierto? Muy superior. Estaría dentro, pues, ¿no? Del 0,1%, ¿no? Del 0,1%, muy superior. ¿Sí? Perfecto. Están yendo bien, mis estimados estudiantes, Omar, Camila, Sofía, Nicolás, Cristian, Alejandra, Leonardo, Britney y Jennifer. Jennifer están respondiendo bien, están respondiendo bastante bien. Vamos entonces por buen camino, chicos. Vamos por buen camino. Continuemos. Dentro de las teorías clásicas o psicométricas vamos a revisar tres grandes teorías. Estas teorías reciben el nombre de clásicas porque son las que aparecen, ¿sí? Inicialmente. Entonces son, ¿sí? Las que tienen más tiempo, son las más antiguas. Pero además de ello, hemos dicho que estas teorías se concentran, pues, tanto en la medición como en la estructura de la inteligencia. Y así vamos a ver
¿no? Por ejemplo, que Spearman plantea que la inteligencia estaría estructurada por dos factores. Eso se llama teoría bifactorial, dos factores, dos factorial, dos factores. ¿Cuáles son esos factores? El factor G, que vendría a ser una energía común a toda actividad intelectual, una energía presente en toda actividad de inteligencia, y que pues nace con uno, viene en la herencia de uno. Y el otro es el factor específico, el factor E, que vendrían a ser pues más bien desempeños, ¿sí? Especiales y específicos en distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, un factor específico verbal, otro matemático, otro espacial, ¿no? De la persona, ¿sí? Va a responder de una manera muy particular ante eventos particulares. Entonces, la suma de los dos darían la inteligencia, del factor G más del factor E, ¿sí? Entonces, la inteligencia estaría estructurada por factor G y factor E, según Spearman. Sin embargo, luego va a añadir el factor W, el factor motivación. Spearman encuentra pues que para realmente medir por completo la inteligencia, ¿sí? La persona tiene que estar motivada, interesada, tener ganas. Si está desmotivada, desanimada, desinteresada, no va a mostrar por completo su inteligencia. Entonces, incluye el factor W, will, voluntad, motivación, tener ganas. Luego tenemos la teoría multifactorial, sería esta, ¿no es cierto? Porque habla ya de muchos factores. Es la teoría, sí, multifactorial de las 7 actitudes mentales primarias, o también conocida como 7 habilidades primarias. Para Luis León Thurston, la inteligencia estaría formada por 7 factores. Él utiliza el análisis factorial planteado por Charles Spearman y lo aplica pues a un gran número de preguntas que él realiza a una muestra representativa, a una gran cantidad de personas. Él cuando realiza el análisis factorial encuentra pues que las preguntas se aglomeraban en siete conjuntos, ¿sí? Estos 7 conjuntos, al revisar los ítems, encuentra pues que estos 7 conjuntos o bien son sobre razonamiento, sobre significado verbal, sobre habilidad espacial, sobre rapidez perceptual, memoria, habilidad numérica y fluidez verbal. O sea, las preguntas se aglomeraban, ¿sí? Y entonces al revisar las preguntas uno encontraba que de pronto pertenecían pues a lo que es la fluidez verbal, ¿no? O al significado verbal. Entonces, una cosa es la fluidez, hablar, y otra cosa es significado verbal, definir qué cosa es algo. Él entonces, como encontró estos 7, ¿sí? Aglomerados, estas 7 aglomeraciones, a esto pues le llama el 7 factores primarios, ¿sí? Luego tenemos a Raymond B. Cattell, que plantea pues que la inteligencia estaría conformada por dos tipos de inteligencia. La inteligencia fluida, donde se razona con imágenes, es visoespacial, es hereditaria. Por ejemplo, cuando resolvemos un cubo Rubik, ¿no? Estamos resolviendo, moviéndolo, ¿sí? Tratando de encontrar la lógica de cómo resolver este problema. O sea, estás trabajando con imágenes, estás trabajando con la percepción de los elementos y cómo tratar de acomodarlos, organizarlos. Cuando haces un rompecabezas por primera vez, un bebé, por ejemplo, ¿no? De pronto comienza a tratar de poner las piezas y encontrar la lógica, ahí sería una inteligencia fluida. En cambio, la inteligencia cristalizada razona con información, es adquirida, influenciada por la cultura y la educación. Entonces, en la inteligencia cristalizada estarían los datos, la fórmula, los hechos, los personajes, ¿sí? Ciudades, capitales, todo lo que te permita a ti y demostrar que has adquirido la historia y el conocimiento de la cultura.
Entonces hablamos de la inteligencia cristalizada. ¿Ok? Entonces, si les preguntan a ustedes, ¿no? ¿Dónde nació el caballero de los mares? ¿Sí? Entonces, habría que preguntarse, ¿quién es el caballero de los mares? A ver, ¿quién es el caballero de los mares? ¿Qué me contestan ustedes? ¿Quién es el caballero de los mares? A ver, ¿qué tal les va con las respuestas? Tres nomás conocen al caballero de los mares. A ver, son muy pocos, ya me preocuparía, francamente me preocuparía que no sepan quién es el caballero de los mares. Y son 36 estudiantes que están en este momento interactuando conmigo a través del ciberespacio. Y recuerden que todo lo que estamos haciendo llega inclusive fuera del planeta. ¿Qué van a decir los marcianos? ¿Tan poquitos saben quién es el caballero de los mares? ¿Qué dirán los venusianos, los mercurianos, los extraterrestres? Bueno, a ver qué me han respondido. ¿No? Falta que me hayan puesto Jack Sparrow. A ver. Ah, ya, los reptilianos. Bueno, Miguel Grau, ¿no? Miguel Grau Seminario. Muy bien, el caballero de los mares. Sí, nacido en Piura. Muy bien. Si me ponían Jack Sparrow o Popeye el Marino, ya me iba a preocupar. Muy bien. Entonces, ¿con qué respondieron? ¿Con la inteligencia cristalizada o fluida? A ver, Natalia, nomás has encontrado la respuesta. Jin también, Omar también. Claro, estamos hablando de la inteligencia cristalizada. Sería la inteligencia cristalizada. Muy bien. Vamos bien entonces, chicos. Están entendiendo. Eso es bueno. ¿Sí? Continuemos. Bien. Entonces ahora vamos a ver las teorías contemporáneas. ¿Recuerdan? Les dije pues que las teorías contemporáneas ven un poco la evolución y el desarrollo de la inteligencia. Evolución entendida como, pues, como con el paso de los años la persona va a ir cambiando en su respuesta intelectual. Y el desarrollo, pues, que tiene que ver con básicamente qué hacemos para mejorar la inteligencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, revisemos estas teorías contemporáneas. Sus criterios son que pierden el interés en estudiar la naturaleza y la medición de la inteligencia. Se orientan a investigar la formación y desarrollo de la inteligencia. Inves- Investigan temas sobre adaptación general, competencias sociales, autocontrol emocional, creatividad y todo aquello que pueda conducir al éxito, como por ejemplo el manejo de las emociones. Entonces, aquí pues hay una preocupación por la capacidad de adaptación de la persona en su interacción con los demás. Se preocuparán, por ejemplo, por las habilidades sociales, dentro de las que destacan la comunicación no verbal, la capacidad de trabajo en equipo, la escucha activa, la asertividad. Todo esto pues permite una flexibilidad y capacidad de comunicación de la persona. Entonces, si eres hábil socialmente, te llevarás mejor con las demás personas, resolverás problemas. Si los conflictos con las personas demandan de la inteligencia, aquí estaríamos hablando de la inteligencia emocional, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eh, Dentro de estas teorías contemporáneas, ¿sí? Vamos a tener pues a la teoría psicogenética. Psicogenética quiere decir que lo psicológico tiene una genética, una génesis. Recuerden que Jean Piaget, eh, teórico de la educación, inclusive, nacido en Suiza. Jean Piaget pues no era psicólogo, ¿no? Jean Piaget era más bien un biólogo. Entonces la biología un poquito siempre está más orientada pues a cómo los procesos de cambio se dan a través de la maduración. Entonces asumen una posición bastante ligada con pues la genética, la herencia y la maduración como producto de esta genética. O sea que ya tenemos nosotros como una predisposición, según Piaget,
a que a lo largo del tiempo vayan apareciendo distintas funciones, en este caso intelectuales. Prima entonces en Piaget pues la idea de que ya tenemos, ¿sí?, una genética para que se produzca la evolución intelectual. No descarta por completo la influencia social, pero la pone en segundo plano. O sea, en primer plano, lo biológico genético. En segundo plano, la influencia social. Bien, entendida así, pues, como una psicogénesis de la inteligencia, Piaget plantea que habrían 4 etapas, pues, en el desarrollo o en la evolución de la inteligencia. La primera etapa es la sensorio-motriz, que se da cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, ¿sí? De los 0 a los 2 años. El bebé, el pequeño, pues mostrará y desarrollará su inteligencia a través de observación, a través de tocar las cosas, de escuchar las cosas, de moverse inclusive, pues es sensorio motriz, sensación y movimiento. El pequeño, ¿no? Por ejemplo, siente hambre, entonces de pronto llora o ya comienza a hablar, está mostrando su inteligencia. Está debajo de la mesa, se golpea al pararse la primera vez. Si es inteligente, la segunda tendrá cuidado y no se golpeará. Si no, pues 10, 20 veces se irá golpeándose la cabeza. Entonces, mostrarán su inteligencia a través de la sensación y el movimiento. La segunda etapa es la etapa preoperacional, ¿no? Que se da entre los 2 y los 7 años. En esta etapa vamos a encontrar pues que el lenguaje se va ampliando, se va ampliando. ¿Se acuerdan ustedes de cuando hablamos del lenguaje? Que había la explosión del lenguaje y también el lenguaje egocéntrico, pues aquí se van a dar esos dos, ¿sí?, eventos, esas dos actividades del desarrollo lingüístico. Bueno, se da una explosión del lenguaje, se da el lenguaje telegráfico y también se da el lenguaje egocéntrico. En la etapa preoperacional, pues los pequeños van a identificar símbolos con objetos reales. Necesitan de todas maneras el símbolo que está relacionado a un objeto real. ¿Sí? Pensamiento es egocéntrico. Este pequeño, ¿sí?, difícilmente entiende otro punto de vista. Él tiene su punto de vista y la verdad para él es la verdad absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner lo siguiente, ¿no? Un niño y su hermano, ¿sí? Hasta pueden ser gemelos, pero según Piaget, ¿no? Como tienen un pensamiento egocéntrico, una inteligencia egocéntrica, entonces son gemelos idénticos, pero uno le dice al otro, yo soy más bonito que tú. No, yo soy más bonito que tú. Cada uno se cree ser más bonito, aunque los dos son igual de bonitos. Ella es mi mamá, no es tu mamá, no, también es mi mamá. Entonces los dos están ahí con su pensamiento egocéntrico, ¿no? De creer que ellos son únicos. También acá se da el pensamiento animista, ¿no? Creer que todo tiene vida, que todo tiene alma. Entonces se le cae su muñeca y dice, ah, mi muñequita está llorando, pobrecita, le dolió, se rompió la cabeza. El animismo infantil es creer, pues, que todo tiene alma, ánima, vida. No es así. También vamos a encontrar acá pues el pensamiento sincrético, el sincretismo, esta, ¿no?, esta forma de pues relacionar cosas que no están relacionadas. Entonces cuando responden ciertas preguntas van a relacionar cosas que no están relacionadas. Entonces dan respuestas que nos parecen sorprendentes, ¿no? Y pues por ahí es propio de su pensamiento sincrético, del pensamiento en el que pues unen cosas que no están unidas. Por ejemplo, vamos a suponer que el pequeño está viendo televisión, está con el televisor prendido, ¿no? Está encendido el televisor, ¿sí? Y le preguntan, vamos a suponer, le preguntan, ¿por qué tienes hambre? Y dice, ¿por qué estoy viendo televisión? O sea, ¿tiene hambre porque tiene televisión? ¿Acaso el que vea televisión le va a dar hambre? No. ¿Ok? Entonces van a conectar cosas que no están conectadas realmente. Tal vez almuerce siempre y viendo televisión, pero eso no quiere decir que el ver la televisión sí sería pues
la causa de su hambre. Bien, entonces tienen un pensamiento sincrético. Luego viene la tercera etapa, la etapa de las operaciones concretas. En esta etapa, que se da entre los 7 y los 11 años, el niño ya es capaz de resolver problemas, pero según Piaget, los problemas deben ser concretos. Por eso en las escuelas muchas veces le dan problemas concretos, le dan cositas, ¿no? Como por ahí botones, bolitas, ¿sí? Plastilina, cosas para que ellos de manera concreta trabajen y resuelvan estos problemas. Ya en la etapa de operaciones concretas, el niño es capaz de hacer clasificación, de hacer jerarquización, de ordenar las cosas. Según Piaget, eso no podría ocurrir en la etapa preoperacional. O sea, según Piaget, un niño de 4 años o 5 años no podría clasificar cosas. Según Piaget. Sí, ahora ustedes prueben con sus hermanitos. ¿Pueden o no pueden hacerlo? Si ustedes le dan, sí, vamos a suponer bolitas de diferentes colores, de 4 colores distintos, y le dicen, hermanito, sí, por favor, ordena las bolitas en esos 4 envases, ¿sí? Si él agarra y dice, bueno, bolitas rojas en este envase, bolitas amarillas en el otro, bolitas azules en el otro y bolitas verdes en el otro. Lo ordenó, ¿sí? Tiene 5 años, pero según Piaget estaría en la etapa de operaciones concretas, porque está clasificando. ¿Me dejo entender? Bien, entonces ya es capaz de hacer estas operaciones. También tiene la noción de conservación. La noción de conservación nos dice pues que el niño es capaz de poder entender que las cantidades no varían, así pues varíe el envase, o sea, no cambian las cantidades, no se modifican, las cantidades siguen siendo las mismas, por más que el envase que las contenga sea distinto. Entonces, si tengo 1 litro de leche y lo coloco en un envase alto y otro litro de leche en un envase ancho, y se le pregunta al niño, ¿dónde hay más leche? Él dirá, igual en los dos, porque en los dos hay 1 litro. ¿Se dan cuenta? Según Piaget, eso no podría ocurrir en la etapa operacional, ¿sí? También en la etapa de operaciones concretas, el niño ya es capaz, según Piaget, de pues tener la noción de reversibilidad, o sea, que hay operaciones, ¿sí? Que son reversibles, o sea, las operaciones realizadas son las mismas, ¿sí? Cambiando pues el orden de los factores. Cuando decimos el orden de los factores, ¿sí? No altera el producto, acá estamos viendo la reversibilidad. Entonces hay operaciones como las sumas y las multiplicaciones donde se aplica la reversibilidad. 2 por 2 es igual a 2 por 2 o 2 por 4 es igual a 4 por 2. Y 2 más 4 es igual a 4 más 2. O sea, no cambia el producto. Siempre en el caso de la suma está dando 6, por ejemplo, 2 más 4 o 4 más 2 igual es 6. O 4 por 2 es 8 y 2 por 4 también sigue siendo 8. Entonces la reversibilidad. Esta noción de que pues la alteración de los elementos al final no altera el producto. La cuarta etapa, la etapa de operaciones formales, es una etapa ya un poquito más avanzada. Pasa de 11 años hacia adelante, donde el adolescente se vuelve más científico, más abstracto, piensa más lógicamente, utiliza más el simbolismo y se preocupa sobre la identidad y la sociedad. O sea, para Piaget, el adolescente ya es capaz de trabajar con operaciones simbólicas, con hipótesis, tiene un pensamiento hipotético deductivo, es capaz, pues, de plantear una idea, una hipótesis y ponerla a prueba para ver qué ocurre. O sea, es capaz ya de predecir un poquito lo que puede ocurrir, ¿sí? Bien, esto entonces teóricamente es lo que plantea Piaget, o al menos lo planteaba en los años 50, porque de pronto hoy en día podemos encontrar que muchos de los adolescentes e inclusive ya adultos, ¿sí? Prefieren todavía continuar con operaciones concretas para aprender y para resolver cosas, ¿sí? Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ¿no? Que pasa esto de pronto en la universidad, hay estudiantes
¿no? Que pues se duermen, se aburren cuando el profesor está haciendo su clase con la pizarra, explicando con puros símbolos, con palabras, ¿no? La clase. Entonces el estudiante hoy en día pues, se duerme de aburrimiento, se aburre, ¿ok? Si el profesor hace una clase más bien donde tienen que jugar, tienen que pegar cosas, tienen que tocar, ¿no? El estudiante está más activo y está más dinámico en la clase universitaria. Entonces, este estudiante que necesita estar jugando, tocando, ¿no? Probando las cosas, ¿sí? ¿Estaría en qué etapa? ¿Operaciones formales o concretas? Les pregunto yo. Si tiene 20 años y todavía quiere seguir aprender, si quiere seguir jugando para aprender, quiere seguir haciendo actividades para aprender, ¿en qué etapa se encuentra? ¿Operaciones formales o concretas? A ver qué me responden. Concretas, ¿no es cierto? Concretas, ¿sí? Entonces, hoy día cuando se hacen estas preguntas de ECO, por ejemplo, yo también digo, bueno, estas preguntas están como concretizando las cosas, ¿no? Ya no son tan abstractas como antes. Sí, antes, por ejemplo, te decían, ¿no? Te daban una operación y te decían, calcula, ¿no? Haz el cálculo de frente, ¿sí? Te ponían la operación y calcula. Ahora no, ahora tienen que contextualizar, tienen que colocar que si el obrero X está haciendo una construcción que tiene una altura de tanto, el edificio, ¿sí? Y que la resistencia del fierro es de tanto, o sea, tienen que hacer todo un sinnúmero, ¿no? De actividades para concretizar, supuestamente contextualizar, pero están haciendo muy concreta la operación. Bien, ustedes han dado en el clavo, es una cosa que yo siempre estoy criticando el sistema educativo, ¿no? Siempre estoy criticando este punto de que en secundaria y en primaria hayan no trabajado tanto con actividades dinámicas, juegos y todo eso, y que pues el estudiante no esté llegando con el nivel operatorio formal que Piaget planteaba en los años 50, donde la educación no era la misma que hay hoy en día, pues, ¿no? El sistema era distinto, ¿sí? Pero el sistema de hoy en día es el sistema propuesto justamente por esta teoría psicogenética de Piaget, que, bueno, el Estado sigue utilizando, pese a que las pruebas muestran como que no nos va bien, pues, ¿no? Que los estudiantes hoy en día sí tienen problemas tanto en la parte lingüística como en la parte lógico-matemática. Estamos últimos en pues las pruebas, ¿sí? Que ven justamente el desempeño lógico, matemático y de comprensión verbal. Entonces, es preocupante. A mí me preocupa bastante esto, ¿no? Pero como que el ministerio y los educadores no quieren, pues, asumir este error histórico, desde mi punto de vista, este error histórico, en utilizar, pues, una teoría que con el paso de los años se está viendo, pues, que no está funcionando, ¿no? Que no funciona. A ver, ¿qué me quieren decir? Ah, pero por COVID primeros, imagínense, pues, ¿no? Estamos ahí primeros. No solamente en COVID, estamos terceros en violencia también. O sea, en cosas malas estamos mal, pues, ¿no? ¿Sí? Pero es la educación que estamos recibiendo, que es una educación, a ver, ustedes que son testigos, chicos, ¿ah? No me van a dejar mentir. Es actualmente, ¿no? ¿Qué vemos en la educación? Flexibilidad total, ¿no? Flexibilidad. O sea, no hay que exigir. ¿Cómo? ¿Para qué le vamos a exigir? No le podemos ni levantar la voz al estudiante porque lo estamos maltratando. Entonces no desarrollamos ni siquiera tolerancia a la frustración. Porque cuando eres adulto te van a pasar cosas, cuando vayas a trabajar te van a pasar cosas. Y si no has aprendido a tolerar, entonces vas a pasarla peor, ¿sí? No, como vamos a desaprobar al estudiante, primero y segundo año tienen que aprobar, ahí no hay que poner nota desaprobatoria, no hay exigencia. Que tienen que jugar, que tienen que hacer el niño el adolescente, pues está en una etapa de desarrollo dinámico y tienen que estar jugando. Pues vemos profesores de pronto que ya no saben qué hacer, ¿no? Se disfrazan de payasos, se disfrazan de incas, ¿no? Para captar la atención del estudiante. Entonces, eh,
extreman con tal de supuestamente mantener animada la clase. ¿Qué tan efectivo puede ser eso? Pues hay momentos en los que se puede trabajar así, pero no todo el tiempo, pues, ¿no? O docentes, por ahí he visto docentes cantando reggaetón para enseñar hasta, ¿cómo se llama? Los incas, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues. Y algunos por el Facebook y hasta por televisión se le miren qué buen docente que está haciendo esto y sus estudiantes, miren cómo se mantienen. Pero ¿cuánto aprenden? En el momento les queda toda la gracia, pero ¿cuánto aprenden? ¿Cuánto les queda? ¿No? Si les preguntamos a veces cuál es el último Inca, nos responden Inca Cola, ya no se pasen. Pues. ¿Cómo va a ser el último Inca Cola, no? ¿Qué? Entonces, les pregunto, ¿cómo se llamaba verdaderamente Pachacute? ¿Acaso me podrán responder? ¿Cuál era el nombre real de Pachacute? ¿Ustedes saben el nombre real de Pachacute? Son conocimientos de nuestra historia, ¿no? Sí, pues, ah, bueno, así estamos, chicos. Ya he hecho mucha catarsis, así que continuemos. Vamos a continuar, ¿sí? Pero espero que ustedes también un poquito entiendan todo esto y sean justamente parte de la revolución en educación. Tenemos que cambiar esto, si no estamos de lo peor. Y siempre los jóvenes son los que revolucionan, lo que cambian. Teoría sociohistórica es la teoría de Lev-Vygotsky. Para Lev-Vygotsky, pues, la inteligencia, pues, básicamente va a exponer lo que socioculturalmente se recibe. Sí, es una expresión sociocultural. La sociedad y la cultura tiene su, pues, conjunto de conocimientos y el aprendiz, el novato, debería de dominar esos conocimientos de la sociedad y la cultura para poder adaptarse a ella. Para ello necesita de un experto que en la interacción con el novato va a permitir pues que se incorpore la inteligencia de la sociedad y la cultura. Esta incorporación se va a dar en el plano interpsicológico y en el plano intrapsicológico, o sea, en la interacción con los demás y además también dentro de uno mismo. Vygotsky pues aporta con el concepto de zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal, el cual alude a la diferencia entre el desarrollo potencial de realizar tareas con ayuda de otros expertos y el de realizar tareas por sí mismo. Entonces aquí vemos, ¿no?, que la zona de desarrollo próximo, ¿sí?, estaría en la parte central. Esta distancia entre lo que el individuo puede hacer y lo que puede hacer con ayuda de un mediador. Entonces, el nivel de desarrollo real sería pues lo que hace solo uno, lo que uno ya sabe hacer. Y nivel de desarrollo potencial sería lo que uno va a aprender con ayuda del experto. La zona de desarrollo próximo sería este espacio entre lo que sabes y lo que vas a saber. ¿Se entendió? Por ejemplo, sé sumar, pero no sé multiplicar. ¿Sí? Aprenderé a multiplicar luego de las interacciones que tenga con el mediador docente. Listo. Luego tenemos, pues, la teoría triárquica de Robert Stenberg. Para Stenberg, pues, la inteligencia está compuesta por tres tipos de inteligencia: inteligencia analítica o componencial, creativa o experiencial, y práctica o contextual. La inteligencia analítica, sí, básicamente tiene dentro de la memoria habilidad lógica, matemática y verbal, resolver problemas académicos y análisis y evaluación de la información. Vale decir, pues, que aquí lo que tenemos son conocimientos, fórmulas, datos, hechos, o sea, es similar a la inteligencia cristalizada. La inteligencia creativa o experiencial, pues el sujeto aportará nuevas ideas a los problemas, es más flexible, ¿sí? O también puede ser rígida frente a los cambios, capacidad para imaginar y relacionar hechos. Y la práctica contextual, pues, permite el ajuste eficaz del sujeto al entorno, es aplicable a problemas cotidianos, su importancia es mayor para el éxito, es sinónimo de eficacia y astucia. Entonces, en la inteligencia práctica o contextual, la persona, ¿sí?, aprende de su entorno, del lugar donde vivo. Por ejemplo, vivo con pescadores, aprendo a pescar y todo lo que es la pesca, y tengo inteligencia para ese contexto. ¿Sí? Bien, eh, vamos a encontrar pues que la analítica o componencial es bastante parecida a la inteligencia cristalizada, ¿no? Y la creativa o experiencial es más similar a la inteligencia fluida. Pero acá vean siempre los autores, ¿no? Otra teoría es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Este psicólogo norteamericano, pues, que todavía está vivo,
y que plantea básicamente un concepto de inteligencia entendido como la capacidad de poder adaptarse al entorno con respuestas efectivas ante las exigencias del entorno. Entonces el entorno nos pone, ¿sí? O tenemos en el entorno cosas que realizar, ¿no? Tenemos la naturaleza, tenemos la música, tenemos la matemática, tantas cosas. Y para Garner, la persona ya viene con una predisposición a ser mejor o a tener más talento o más habilidad en ciertas cosas. Entonces plantea él, pues, 8 tipos de inteligencia. Primero eran 7, ahora son 8. Por ahí de repente aparezcan más. La inteligencia musical o rítmica, capacidad para crear o sentir un ritmo, para expresar un estado emocional, detectando y analizando diferentes, ¿sí? Música, sonido, movimiento. La inteligencia intrapersonal, o sea, consigo mismo, comprenderse a sí mismo, sus pensamientos y emociones claramente. La interpersonal, ¿sí? Llevarse bien con las demás personas, comprender los sentimientos, necesidades y propósitos de los demás. La naturalista, comprende los patrones, la clasificación o comportamiento de la naturaleza. La corporal o kinestésica es movimiento, actividad, ¿no? Propio de deportistas, de bailarines. La visual espacial crea e interpreta imágenes, ¿sí? Percibe en 3 dimensiones. La lógico-matemática, razonamiento, pensamiento lógico, manejo de problemas matemáticos propio del cálculo. Y la verbal o lingüística, que permite valerse del uso del lenguaje para expresar las ideas, para expresar nuestros sentimientos y para persuadir a otros. O sea, las personas como que para Gardner sí tienen mayor predisposición en algunas cosas. Pero hay gente polifacética, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo soy muy polifacético, ¿no? Eh, Sé tocar instrumentos, además también me gusta mucho la naturaleza, ¿sí? En matemáticas, en estadística sobre todo, pues no tengo ningún problema. Intrapersonal, interpersonal también. Bueno, otra teoría es la teoría de la inteligencia emocional, propuesta originalmente por Peter Salovey y John Mayer. En esta teoría, sí, estaban pues la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Pero luego Daniel Goleman, sí, quien va a tomar este concepto de Salovey y Mayer y va a proponer cinco dominios de la inteligencia emocional. Él plantea el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, las habilidades sociales y la empatía como, sí, hechos necesarios para demostrar inteligencia emocional, o sea, para llevarse bien con los demás y consigo mismo y obtener el éxito. Para Salovey y Meyer sería intrapersonal e interpersonal. Entonces, si yo digo autoconocimiento, sería intrapersonal. Autorregulación, intrapersonal. Automotivación, intrapersonal. Habilidad social, es con el otro, interpersonal. Empatía con el otro, interpersonal. ¿Ok? Bien. Veamos los ejercicios, a ver qué dicen ustedes. Laura miró a Jorge y pensó que no era el momento para reclamarle nada, haciendo a un lado todo su enfado por lo sucedido la mañana. Le invitó unas tostadas y le sirvió amablemente un vaso con su bebida favorita. Ella se le había preparado, pues sabía que era el día en que concluía su contrato y se convertiría en desempleado a sus 40 años. De acuerdo con la teoría de Daniel Goleman, ¿sí? Acá, ¿cuál sería la respuesta correcta? A ver qué están colocando. Están colocando. Muy bien. ¿Sí? Sería emocional, autocontrol y empatía. Gracias. Muy bien. Sigamos. Luisa no superó el periodo de prueba como vendedora en un hipermercado, pues aunque conocía los productos muy bien, no tenía llegada con el cliente y no se llevaba bien con sus compañeros. Ahora he decidido inscribirse en un taller para desarrollar la inteligencia. ¿Qué inteligencia sería? Interpersonal, de acuerdo a la teoría de Howard Gardner. ¿Sí? Correcto. Letra C. Muy bien. Última. Rocío, antes que le asignen el trabajo grupal que desarrollarán, convence a su compañero de equipo de que como ella es la que tiene la más alta nota en arte, debe ser la responsable de ilustrar la investigación y que los demás se encarguen del contenido. De acuerdo a la teoría triárquica, el tipo de inteligencia que Rocío estaría demostrando con su accionar se denomina, no, no puede ser analítica, no, porque estamos hablando sí, estamos hablando de la teoría triárquica, en este caso sería contextual, ¿no? Sí, porque ella aprendió arte y entonces desarrolló un clima de arte y por eso sería B. Listo, estimados estudiantes, ya hemos terminado con la clase, así que por favor veamos, ¿sí? Cómo responden a la encuesta docente.
Bien, son las 11 ya, debemos terminar. Le agradezco por sus respuestas y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, hasta luego.